Muy buenas tardes para todos. Como se había mencionado anteriormente, vamos a comenzar la socialización del tema de los residuos hospitalarios y similares. Creería yo que hay muchos de ustedes que conocen los tipos de residuos, porque se le denomina residuo. Tenemos por residuo todo lo que queda después de haber utilizado algún producto o haber elaborado algún producto. Sí, ya pueden ser residuos sólidos o residuos líquidos. En este caso la mayoría pues van a ser residuos sólidos los que vamos a compartir en esta socialización. Si ustedes pueden ver dentro de esta diapositiva, la primera, existen una serie como de señales o de figuras que nos van a indicar a nosotros qué tipo de riesgo o qué tipo de residuo hay. Si notamos la parte superior tenemos la de las flechas que indica que vuelve otra vez al ciclo. Generalmente esa es la señal o la señalización de los residuos reciclables. Luego tenemos la de las hojas de residuos biodegradables y luego tenemos el otro que viene con una hoja que pues nos habla que los residuos biodegradables también son aprovechables. Tenemos en la parte posterior pues ya los riesgos: riesgo corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable, radioactivo, explosivo. Tenemos otro que es en la parte inferior derecha o izquierda. Bueno, tenemos el de biohazard o riesgo biológico, que ustedes sí lo identifican con las canecas que manejan en el área de enfermería. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con la clasificación de los residuos hospitalarios. ¿Por qué los decimos residuos hospitalarios? Pues porque aquí ya entran una serie de residuos que son de riesgo biológico, que se utilizan en la asistencia o en la asistencia primaria que se le da a un paciente. En este caso pues no somos IPS, no somos hospital de tercer nivel en adelante. Sin embargo pues se hacen algunas intervenciones pequeñas en las que se tienen que usar elementos de la salud y que van a estar posteriormente contaminados con fluidos, haciéndose un residuo hospitalario. Pero si ustedes ven en el mapa, tenemos los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, pues los no peligrosos, perdón, los clasificamos en 4: biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. Y los residuos peligrosos los clasificamos en 3: infectocontagiosos o de riesgo biológico, químicos y radioactivos. Dentro de esa clasificación, o esa clasificación está dada por norma, por la resolución 1164 del 2002, en el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Bueno, empecemos con los residuos no peligrosos. ¿Por qué las tenemos en verde, biodegradables y reciclables? Porque son residuos que se pueden aprovechar. No obstante, cabe aclarar que dentro de los hogares no estamos ahorita haciendo un aprovechamiento de los residuos biodegradables, que de eso se pueden aprovechar como compostaje o como abono orgánico para abonar el suelo, valga la redundancia. Siguiendo con la capacitación, vamos a ver por qué se llaman biodegradables. Se llaman biodegradables porque son restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente, ¿sí? En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, porque hay unos que no son biodegradables, madera y otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica. Es decir, el biodegradable se degrada, se descompone fácilmente en el suelo, en el ambiente. No se demora mucho tiempo. Generalmente se descompone, se vuelve materia orgánica o abono, o se vuelve nutriente para el suelo. Hay otros materiales, como ustedes pueden ver acá, que pueden durar más de un año. Las latas, 10 años a 100 años. Plásticos de 100 a 1000 años. Y esto puede generarnos a nosotros impactos ambientales negativos. Por eso tenemos que hacer una segregación o una separación en la fuente, entiéndase por segregación o separación de la fuente, una clasificación cuando nosotros vamos a disponer de un residuo sólido. No los podemos mezclar todos. Los rellenos sanitarios no tienen una vida prolongada, o sea, tienen una vida útil.
y cada vez se tiene que buscar un ecosistema, un espacio natural para poder volver a disponer o tratar los residuos. Entonces es importante que tengamos conciencia de una correcta separación en la fuente. Entonces, biodegradables. Ya sabemos que los biodegradables son todos los que son residuos generalmente vegetales que se pueden utilizar en el compostaje o abono orgánico. En la lumbricultura también se utiliza, sino que ya se adicionan las lombrices. Reciclables. Entonces, el reciclable, a diferencia del biodegradable, no se descompone fácilmente y lo conocemos nosotros como residuos inorgánicos, ¿sí? Pueden durar mucho tiempo para descomponerse, pero lo bueno de esto es que pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima, ¿sí? Entre esos encontramos algunos papeles, encontramos plásticos, encontramos chatarra o metales, vidrio, telas, algunos otros elementos polímeros que también entran como a ser plásticos. Generalmente los clasificamos en papel, cartón, vidrio, metal y plástico, que ya después específicamente explicaremos en otra capacitación cómo se clasifican los cartones, cómo se clasifican los plásticos, qué se puede comercializar y qué se está volviendo a utilizar como materia prima. El logo, pues ustedes lo ven ahí, ese es el logo del Recicla. Son inorgánicos. Bien. Ordinarios o comunes. Los ordinarios o comunes son aquellos generados en el desempeño normal de cualquier actividad. Estos los podemos encontrar en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento generador. No se reciclan, tampoco se demoran mucho en descomponerse, sin embargo, pues son residuos que van a salir a diario. Ahí tenemos envolturas de alimentos, por eso en alguna oportunidad hablamos que las envolturas de paquetes de papas, o sea, lo que son paquetes de papas, perdón, que es como un material satinado, un papel que es como, que no es un plástico porque se confunde con el plástico, metalizado, es un papel metalizado, no se vuelve a reciclar, entonces es un problema también ambiental. Incluso se sugiere que no se compre comida chatarra. ¿Por qué? Primero, impacta al ambiente y segundo, a su salud también. No son alimentos nutritivos. Servilletas sucias, residuos de barrido, restos de vajilla. Las vajillas, la porcelana no se reciclan. No hay que confundir porcelana con vidrio. Entonces son los residuos ordinarios no reciclables. Los inertes. Tenemos inertes que no son peligrosos. Vi en algún pretest que los colocaron como peligrosos. Yo creería que fue por la imagen. La imagen puede que confunda porque son neveras de icopor, ¿no? Y podemos hablar de que pueden ser de riesgo biológico porque llevan vacunas, no sé. Sin embargo, aquí lo que se quería mostrar era el icopor, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene un residuo inerte? Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima. Y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo, mucho tiempo, muchísimo tiempo, más de 1000 años. Dentro de estos materiales pues tenemos el icopor, papel carbón y algunos plásticos que demoran mucho más en su descomposición. Sin embargo, pues con el que tenemos mayor problemática es con el icopor. Bien. Ya entonces hablamos de los residuos no peligrosos. ¿Cuáles son? Los biodegradables, los reciclables o recuperables, los ordinarios o comunes y los inertes. Cada una de esas clasificaciones son diferentes. Ahora, residuos peligrosos. Dentro de los residuos peligrosos tenemos, ¿qué pasa con los residuos peligrosos? Tenemos lo siguiente. Ellos tienen unas características específicas. Son los que producen el generador y tienen ciertas características. Pueden ser infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos o tóxicos. Y estas características que pueden generar son riesgos para o pueden causar daño a la salud humana y al ambiente, ¿sí?
También se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto. Ahora bien, si un residuo no peligroso entra en contacto con un residuo peligroso, ya se le clasifica como peligroso por el simple hecho de haber entrado en contacto. Lo mismo, vuelvo y repito, los empaques, embalajes que hayan estado en contacto con alguna sustancia de estas que pueda ser peligrosa. Entonces tenemos riesgo biológico, biosanitarios, cortapunzantes, anatomopatológicos y animales. Riesgo químico, fármacos citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados y aceites usados. Y tenemos los radioactivos. Algunos de estos pues los vamos a ver en los hogares. Sin embargo, es importante tener en cuenta cuál es la clasificación de los residuos peligrosos hospitalarios. Bien, continuemos. Biosanitario. Entonces, son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal, tales como gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo. ¿Sí? Cánulas también, medios de cultivo, láminas portaobjetos, pues eso es en laboratorios, y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenaje, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. Sin embargo, los pañales aquí, por utilizar, la magnitud en producción de pañales es bastante alta, no podemos darle un tratamiento como un residuo biosanitario. Nos toca como si fuera un papel higiénico. ¿Por qué? Porque si no nos costaría muchísimo el tratamiento, la recolección, el tratamiento y la disposición final. Entonces, los pañales no entrarían a ser biosanitario en nuestro caso. Recordemos, biosanitarios. Y dentro de esos también están los tapabocas que ustedes usan, los guantes que ustedes usan. No puede haber un elemento cortante o cortopunzante. Aquí habla de laminilla. Sin embargo, esto se toma de la resolución, pero se aconseja que todo lo que tenga que ver con vidrio o que sea una aguja debe venir en un guardián. Lo demás viene en bolsas rojas o canejas rojas señalizadas con el símbolo de riesgo biológico que ustedes ven en la parte superior. Anatomopatológicos. Los anatomopatológicos. No tenemos pues ningún tipo de problemas aquí con los anatomopatológicos porque pues ya son residuos de ¿qué? Residuos que tienen que ver con partes humanas. Dice, son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos tales como placentas, restos de exhumaciones, entre otros. Entonces no tenemos ese tipo de residuo en el hogar, no obstante, pues se debe conocer. ¿Qué diferencia hay entre biosanitario y anatomopatológico? Pues son de riesgo biológico, son infecciosos, pero el biosanitario tiene un tratamiento que se llama autoclave. El autoclave es imprimir vapor saturado que actúa como transportador de energía y su poder calorífico penetra en los residuos causando la destrucción de los microorganismos patógenos que pueden venir en los biosanitarios. A diferencia del anatomopatológico, los cortopunzantes, los medicamentos, que pues ya eso ya no es de riesgo biológico sino de riesgo químico, que ya se aplica la incineración, en donde el residuo se ingresa o se mete a un horno a altas temperaturas, quedando como producto final o como residuo final cenizas que se llevan a una celda de seguridad en el relleno. Entonces es muy diferente el tratamiento de los dos. Animales, pues generalmente son aquellos que se utilizan para hacer pruebas de laboratorio o que de alguna otra manera salieron de lugares como veterinarios. No tenemos ese inconveniente nosotros porque pues digamos que nuestro servicio no es, nuestro centro de protección social no tiene esa actividad. Cortopunzantes, como todos ya sabemos, los cortopunzantes son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Entonces se encuentran lancetas, cuchillas, agujas, ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y sobre todo pues las agujas de las jeringas.
Se utiliza el que, el guardián. El guardián se utiliza, el guardián es, digamos que un contenedor de un polímero o un plástico de alta densidad que va a permitir que no tengamos contacto. En algunos casos pues se utilizan formaldehído, glutaraldehído o algún tipo de desinfectante para desactivar, ir haciendo la desactivación previa de estos residuos. No lo tenemos, nosotros lo que hacemos es disponerlo en el guardián. Cuando ya estén las 3/4 partes llenas, pues lo que se hace es rotularlo, el tiempo de reposición es cuánto duró el guardián en esa área, el día sale la fecha de recolección, se coloca ahí y el responsable y el que recolectó. Entonces, generalmente se le entrega a servicios generales ingresa en una bolsa, vuelve y lo rotula y se dispone en el cuarto de residuos hospitalarios. Tenemos dos, recuerden por favor no mezclar agujas con ampolletas. Bueno, ahora sí vamos con los residuos químicos. Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el ambiente. Aquí es donde hablamos de sustancias tóxicas, peligrosas para el ambiente, corrosivas, inflamables, explosivas, radioactivas, no sé si se me escapa alguna otra, esas son características de una sustancia química. Fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados. Entonces, los medicamentos son los que, pues como su nombre lo indica, si no se consumen, si están vencidos, se disponen en los contenedores. Generalmente en el Hogar Nazaret, pues están en farmacia. Estos medicamentos se disponen en un contenedor rojo. Igualmente que el blister también se dispone. ¿Por qué el blister? Porque pues se quiere evitar que se vuelva a utilizar los empaques en el mercado negro. ¿Sí? O se le pueda dar un manejo no legal y que también puede ser un riesgo para la salud pública de las personas. Con respecto a envases y empaques, hablamos de las cajas de cartón o tal vez envases de plástico. Se pueden utilizar en el reciclaje siempre y cuando esto se destruya, es decir, tomar una caja de un medicamento y trozarla. En este caso porque igual el material es cartón, es plegadiza y los envases pues mientras se le destruya la etiqueta no hay problema. Si ustedes ven en la parte superior pues los fármacos pueden llegar a ser tóxicos. Esa es la señalización de que es un producto tóxico o un riesgo tóxico. Residuos citotóxicos, pues todo lo que tiene que ver con medicamentos o fármacos que se usan en tratamientos para el cáncer. Y todo lo que entró en contacto, jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. Residuos reactivos. Entonces, dentro de los residuos reactivos son aquellos por sí solos y en condiciones normales al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos. Entonces, todo lo que puede llegar a generar vapores, humos tóxicos y o explosiones que reaccionan térmicamente si yo mezclo dos reactivos. Bien, contenedores presurizados. Entre los contenedores presurizados pues tenemos todos los que son para los inhaladores. Si ustedes se pueden dar cuenta en la señalización está el de residuo inflamable y explosivo. Las señalizaciones nos están diciendo que son inflamables y explosivos, por eso se consideran residuos peligrosos. Entonces son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación llenos o vacíos. Dentro de los metales pesados pues encontramos, en el caso de que un termómetro se nos rompa, el mercurio es un metal pesado.
Los que vieron química en el colegio, pues en la clasificación de los elementos químicos, pues teníamos algunos que son metales pesados como el plomo, el cromo, el cadmio, el antimonio, el bario, el níquel, el estaño, el vadio, el zinc y el mercurio, que pues son bioacumuladores que pueden generar, digamos que en el que lo porta en un futuro, al no haber estado en contacto mucho tiempo, mutaciones en su descendencia, o también pueden generar que se desarrollen algunas células cancerígenas. Dentro de los aceites usados, entonces tenemos que son aceites que pueden ser de base mineral o sintética, se han utilizado como lubricantes de motores, transformadores, vehículos, grasas, aceites, tal vez nosotros tenemos plantas de energía, pues también se utilizan en las plantas, en las bombas. Pueden haber plantas, motores, bombas que nos demanden bastante uso de aceite y por consiguiente redundarían en la producción de los mismos. Sin embargo, no tenemos este inconveniente específico, pero sí el de aceite de vegetal, que es el aceite de cocina, que de alguna otra manera, si no le damos un buen uso, podría impactar a nivel ambiental en los cuerpos de agua y por consiguiente al ecosistema y a la biota. Radioactivos, sustancias radioactivas. Vemos el símbolo de riesgo radioactivo en la parte superior. Entonces son sustancias emisores de energía predecible y continúan en forma alfa, beta o de fotones. Entonces todo lo que tiene que ver con radiaciones ionizantes que pueden afectar tejidos, los tejidos humanos, y también pueden llegar a ser cancerígenos o generar otro tipo de patologías o inconvenientes no crónicos, sino de corto plazo. Estos tipos de residuos se generan por la medicina nuclear, que se utiliza en tratamientos oncológicos de cáncer. Bueno, aquí vamos a ver el rombo de riesgo de materiales. Entonces es importante tener en cuenta cuando un producto o una sustancia química viene con este código de colores, con este rombo, donde nos indica los peligros para la salud, los peligros de inflamación, la reactividad y los peligros específicos. Entonces, entre más alto sea en cada uno de los colores, pues me va a indicar más. En el caso, por ejemplo, del color rojo, si yo lo tengo en 3, quiere decir que por debajo de 38 grados Celsius ese producto es inflamable. Si lo tengo en 4, por debajo de 23 grados Celsius, es decir, a temperatura ambiente es un producto bastante inflamable. Entonces hay que tener mayor cuidado. La reactividad, pues que por cualquier movimiento o golpe puede ser susceptible a que sea reactivo. Por ejemplo, en este caso en lo blanco dice que no se use con agua. Peligros para la salud tienen que ver con la parte tóxica o la toxicidad, que entre mayor contacto tenga yo con ese, y si es muy alto el número, pues me voy a tener más riesgo de intoxicarme. Y por último, tenemos las enfermedades asociadas con la gestión inadecuada de residuos hospitalarios y similares. Entonces, a nivel de riesgo biológico, pues causadas por microorganismos patógenos que pueden venir en los residuos por un fluido, hepatitis, rubeola, panadis, tuberculosis, MV, SIDA y entre otros que se pueden transmitir a través de los fluidos. Son transmisibles. Por químicos, mutación, trastornos, cáncer, lesiones, infertilidad, leucemia, irritaciones mucosas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es importante tener en cuenta el manejo adecuado de los residuos por los riesgos que se pueden tener al no hacerlo de una buena manera. Entonces les agradezco por su atención y pues cualquier pregunta me la pueden hacer por interno. De igual manera, pues se les va a enviar el post-test para que lo respondan. Gracias.